Ahora sí, entonces de nuevo, buenas tardes a todos. Hoy me acompaña María Camila Ramírez, ella es nuestra Community Manager de la red de YouTube. Yo soy Claudia Reyes, soy asesora pedagógica de la red. Y hoy vamos a hablar sobre la exploración y la investigación, que seguro es un tema que han escuchado en algún momento, que seguro hoy por hoy por ahí ha resonado un poco el tema de la investigación en los niños, esto cómo funciona, cómo se da, cómo lo puedo yo también llevar a cabo en el aula o incluso en casa, porque no necesariamente tiene que ser en el aula. Entonces, les voy a compartir pantalla. Y en lo que les voy a compartir, entonces, perdón, tenía abierto otra presentación. Listo. En lo que les voy a compartir, entonces la idea es que podamos empezar con un momento de romper el hielo, de desconectarnos un poquito, de que ustedes nos puedan compartir. Entonces, yo voy a ir explicándoles qué vamos a estar haciendo. Como no los puedo ver a todos cuando estoy compartiendo pantalla, María Cami nos va a estar ayudando a leer lo que comentan en el chat o a darle la palabra a quienes levanten la mano. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Entonces, explorando e investigando, una gran forma de conocer el mundo. Como sabemos, todos somos capaces de explorar, todos somos capaces de investigar. Lo único que necesitamos es nuestro cuerpo, nuestros sentidos y vamos a ver cómo es que esto funciona. Entonces, acá va a estar nuestro orden del día. Primero vamos a romper el hielo, vamos a hacer un pequeño juego con los sentidos. Luego vamos a hablar de qué es la exploración, qué es la investigación. Les hablaré sobre el diplomado que tenemos en la red sobre estos temas y tendremos un espacio para dudas y preguntas de todo tipo. Si tienen preguntas sobre otro curso, sobre algo técnico de la red, todo acá lo podemos solucionar. Entonces, lo primero es, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Clau, ahí se ve. Listo. Sí, Clau. Entonces, para romper el hielo, les pido que acá muy concentrados pongan todos sus 5 sentidos para poder dar respuesta a estas preguntas. Entonces, ¿qué te hacen sentir o pensar estos elementos? Voy a mostrar 2 videos y una imagen. Cada una va a estar acompañada de unas preguntas y la idea es que con una palabra o una frase lo puedan contestar a través del chat o abrir micrófonos. Entonces, lo primero es, ¿qué sensaciones produce en tu cuerpo este video? A ver, ¿qué video? No olviden, ¿qué sensaciones les produce en el cuerpo? Hasta ahí. A ver si tenemos participantes. ¿Qué sensaciones les produce esa imagen, este hombre bañándose en medio del hielo? Frío. Frío. Joana Martínez dice frío, escalofrío. Sandra dice frío. Ok. La primera vez que yo lo vi también sentí frío, la verdad. ¿Alguna otra sensación? Solo frío. Y Dali dice adrenalina. Ok, muy bien, muy bien. Listo. Vamos con la segunda. Entonces, ¿te antojas de algo viendo este video? ¿A qué crees que huele? Entonces vamos a ver. ¿Te antojas de algo o si se imaginan a qué creen que huele? Si también quieren compartirnos si les produce alguna sensación, si les gusta, no les gusta, cualquier cosa. Este es un poco largo, hay varios momentos, entonces voy a adelantarlo un poquito.
Listo, listo. Ahí pueden ir respondiendo en el chat. Que si les provoca algo de comer viendo ese video. Si se imaginan a qué huele. Nos dicen helado rico. Parece helado, me dan ganas de helado, placentero, la que parece nieve. Me antojé de un helado de la fresa y a limón. Súper, súper. Listo. Y vamos con la última. ¿Qué sensaciones te produce esta imagen? Vamos a ver. Aquí algo mucho más cercano que hacemos con los niños. ¿Qué sensaciones nos produce esa imagen? Cierto, cierto. Estoy viendo el chat. Dicen que les produce ternura. Valentín dice que dan ganas de tocar, pero sin los guantes. Luisa Fernanda dice experimentos, experiencia, exploración y cuidado, dice Luisa María. Victoria dice alegría. Qué lindo. Ganas de explorar. Quiero quitarle los guantes porque yo quisiera tocar sin ellos. Y dale. Muy bien. Muy bien, la idea de explorar con los sentidos es justamente eso, así como está el niño sin guantes, con los pies libres, mejor dicho, que se unta hasta la nariz, es explorar con los sentidos, con nuestra vista, con el olor, con el sabor, con las sensaciones que producen nuestras manos, en nuestra piel, con los sonidos que produce. Marta, pensé que querías participar. Bueno, la idea de estos tres elementos, de los videos y las imágenes, era ponernos un poco en contexto. ¿Qué pasa con esas sensaciones que producen nuestro cuerpo los elementos? Cuando hablamos de exploraciones, eso precisamente que hacen los niños todo el tiempo. A ellos les parece muy, muy llamativo todo lo que encuentran a su alrededor. Por eso lo quieren probar, lo quieren tocar, lo quieren sacudir, lo quieren botar, todo quieren saber cómo funciona, para qué sirve, eso, cómo es que se utiliza. Entonces, la exploración es algo fundamental en la primera infancia, que se da de manera natural además, pero que nosotros podemos potenciar muchísimo más. Y vamos a empezar a ver por qué es importante. Entonces aquí, perdón. Vamos a entrar en el primer tema y es la exploración. ¿Cómo es que cobra importancia? Entonces, acá hablamos de una exploración durante el juego libre, porque los niños exploran en todo momento. No necesitan de nosotros para que esa exploración se dé. Ellos todo el tiempo están observando, están tocando desde que son bebés, están en ese reconocimiento del mundo. A través de la exploración es que descubren lo que encuentran a su alrededor, dan significados a lo que encuentran a su alrededor, pero además descubren su propio cuerpo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirven las manos? ¿Qué pasa si yo toco esto? ¿Si espicho esto? ¿Si golpeo esto? Entonces los niños todo el tiempo están en esa exploración. Acá en las imágenes vemos cómo ellos, por ejemplo, en la imagen superior, se ve cómo los niños están explorando esas múltiples formas de usar ese columpio creado con una llanta. No necesita usarlo un solo niño, lo pueden usar varios. Puede haber un tercer niño que los ayude a impulsar, como en la segunda imagen, donde el niño que está montado en el triciclo tiene ayuda de su compañero y es como, bueno, quizás si alguien me empuja, puedo ir más rápido. Entonces, la exploración se da todo el tiempo en los niños.
Entonces acá tenemos cuando ya nosotros proponemos algo, entonces exploración de materiales y texturas. Entonces, cuando los niños tocan la tierra, la arena, cuando hay juegos con la luz, cuando jugamos con lo que encontramos en el entorno, no tiene que ser algo muy elaborado o muy grande, sino que con lo que está en el entorno, los niños podrían explorar y tener diferentes sensaciones en su cuerpo. Entonces, la tercera imagen es la exploración de herramientas pedagógicas o dispositivos de juego. A esto a qué hacemos referencia es cuando nosotros ya no solo está el material ahí dispuesto, lo que los niños encuentran en el entorno de manera natural, sino que nosotros nos pensamos en algo que podemos construir con ese material y se los proponemos para proponer juegos, juegos que los inviten a explorar el sonido, a explorar con los sentidos, que los inviten a tener aprendizajes en las dimensiones cognitiva, comunicativa, motriz. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen vemos cómo se usan los tarros de leche, los galones, las canecas, cosas que a veces desechamos porque creemos que ya no nos sirven, pero se convierte en toda una herramienta o en un dispositivo de juego que lleva a los niños a explorar con ese material, pero de otra manera. Entonces ya no es la caneca en la que llevamos agua, en la que llevamos arena, en la que guardamos los juguetes, sino que es la caneca que produce sonido. Ya no es el tarro de leche del hermanito que está tomando tetero, sino que entonces es una herramienta para producir sonido. Y en la imagen de la derecha, entonces son texturas, texturas que nosotros podemos poner en un cartón, ramas de árboles, podemos poner semillas, podemos poner trozos de cuerda. Cada una de esas produce una sensación diferente al tacto que lleva a los niños a explorar con esos elementos de manera diferente. Entonces es simplemente eso que tenemos al alcance de nuestra mano, que quizás está en el aula o en casa, pero que transformamos para que sea usado de otra manera. Seguramente han escuchado o les ha pasado con sus hijos o con los niños que acompañan, que ellos, por ejemplo, disfrutan en algún momento de coger las ollas y las tapas de la cocina y las cucharas de palo y crear toda una batería. O de coger las sábanas, las sillas y crear pequeñas tiendas, cuevas o nichos en los que se esconden y juegan. Todos esos son elementos que están ahí al alcance de la mano y que promueven la exploración. Entonces, la exploración es el primer paso para llegar a una investigación. Siempre debe haber una exploración para poder llegar a una investigación porque es como el niño se acerca al mundo, como el niño empieza a preguntarse por cosas. Seguramente entonces las niñas que están acá tocando estas texturas se están preguntando como, ¿esto qué es? ¿Esto por qué está ahí? ¿Qué es esa sensación que tengo en las manos? Quizás el niño de la izquierda puede preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si toco este? ¿Será que el más alto suena diferente al más bajito? Y si los toco ambos al tiempo, ¿será que el sonido es distinto? Entonces, todo el tiempo los niños están en esa exploración y a partir de ahí es que empiezan a surgir todas esas preguntas sobre, sobre cualquier tema que pueda a ellos interesarles. Entonces, ya hablando de la exploración, pasamos a la investigación. La investigación es un tema mucho más profundo. Es cuando nosotros nos sumergimos en algo que al niño le interesa. Entonces, acá los voy a invitar a que hagamos entre todos un ejercicio para entender un poco cómo es que funciona la investigación en la primera infancia. Entonces, pensemos entre todos en una exploración que el niño está haciendo. El niño está explorando cualquier día, en cualquier momento, en el parque, en la mañana, en la tarde, en cualquier momento. Y hay algo que le llama la atención. ¿Qué creen que es eso? Vamos a crearnos aquí entre todos. ¿Es un animal, es un objeto, una situación, un sonido, algo? Algo le llamó la atención al niño. Entonces, si quieren, propongan uno y vamos a ir desarrollándolo con ese ejemplo. ¿Qué creen? O una anécdota, un recuerdo que tengan de algo que pasó. Nos dicen un insecto, el sonido de una rana, las hojas amarillas.
Bueno, me parece interesante que tengan varios ejemplos. Vamos a elegir uno. Entonces, ¿les parece si nos vamos por el sonido de la rana? Pongamos que los niños están en el parque un día cualquiera, están explorando y ha llovido mucho el día anterior y se oye una rana. Entonces ellos empiezan a preguntarse por qué es lo que suena. Quizás algunos niños sepan qué es lo que suena. Otros puede que el sonido sea completamente nuevo, que nunca lo hayan escuchado antes. Y entonces empieza a haber un interés. ¿Cómo sabemos que es un interés? Porque es algo que rompe con eso que ellos ven todos los días. Es algo que les llama la atención, que genera conversaciones, que genera preguntas, que no se queda en el momento. O sea, que no es como que exploraron, escucharon la rana y ya mañana se les olvidó o se van al aula y jamás vuelven a hablar de la rana. Cuando nosotros decimos que es un interés, es porque persiste, porque la conversación continúa, porque el niño sigue hablando de ello, porque empiezan a mostrar mucho interés y empiezan a surgir preguntas. El niño empieza a hablar, a preguntarse sobre eso que vio. Entonces vamos al tercer paso, que sería este de acá, que es reconocer y exaltar la voz del niño. Y ahí surgen las hipótesis iniciales. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Cuando nosotros decimos, bueno, primero reconocer y exaltar la voz del niño es que la investigación está surgiendo del niño. No es algo que yo le estoy diciendo, no, yo no le estoy diciendo a qué te suena esto, qué animal es este. No, él mismo lo descubrió en su exploración. Entonces yo estoy reconociendo su voz. Y pueden haber hipótesis o preguntas iniciales. Entonces, ¿qué creen que se preguntaría el niño cuando escucha la rana? ¿Qué se les ocurre que podría preguntarse? ¿O qué frases podrían surgir? Porque pueden salir frases y pueden salir preguntas. O puede que un niño pregunte, ¿qué suena? Y el otro le responda, yo creo que es esto. Entonces, ahí está en juego la pregunta, la hipótesis, todo el tiempo. ¿Qué creen que podría preguntarse un niño si escucha una rana cualquier día que está jugando en el parque? ¿Qué se preguntaría? ¿Que por qué le hace así? Por qué utiliza ese sonido la rana? Ok. Ujú. Y Dali nos dice que dónde está, probablemente también se pregunta, la busca. Entonces acá ya hay preguntas por la ubicación de la rana, por de dónde proviene ese sonido, cómo es que produce ese sonido la rana. Muy bien. Ujú. Victoria, estamos conectadas. Entonces ahí están apareciendo esas primeras ideas, esas primeras preguntas. De la pregunta es que surge la hipótesis de cómo el niño la responde. Entonces ya aquí entramos nosotros como maestros a acompañar ese momento o como padres, porque esto tengo la experiencia o la anécdota de un niño que se interesaba por se me olvida el nombre, por estos molinos que producen energía con el viento, eso la energía eólica. Y él en algún momento los vio y empezó a preguntarse y su papá empezó a hablarle sobre ellos, a investigar juntos y ahí surge la investigación. Es el papá el que acompaña en ese momento. Entonces acá el rol es el adulto. Entonces el niño ya tiene una pregunta. ¿De dónde viene el sonido y dónde está la rana? Hay dos preguntas. Entonces ya nosotros como adultos nos sentamos a dialogar con el niño y le preguntamos el qué cree. Nosotros no le estamos dando la respuesta. Simplemente le estamos preguntando el qué cree, de dónde vendrá ese sonido, por qué será así ese sonido, será que la rana está escondida, ¿dónde estará? Eso que nosotros hacemos, eh, perdón, para responder rápidamente la pregunta de Luisa, estamos grabando esta sesión y eso lo publicamos en la red. Bueno, y entonces el niño, nosotros lo motivamos a que él mismo empiece a dar respuesta. Puede que el niño nos responda, que se le ocurra alguna idea y nos dé una respuesta, o puede que empiece a experimentar, a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, digamos que le pregunta, que el niño preguntó, ¿dónde está la rana? ¿De dónde viene ese sonido? Y nosotros le decimos, bueno, ¿tú de dónde crees? Y el niño se vaya, se meta en la tierra, empiece a mover las ramas, a buscarlo. Entonces ahí el niño está experimentando.
puede descubrirla, puede que la encuentre, puede que no. O también nosotros podemos proponerle. Entonces, por ejemplo, si el niño se preguntó, ¿por qué produce ese sonido la rana? ¿Cómo es que sale ese sonido de la rana? Entonces ya nosotros podemos empezar a proponerle a él experiencias donde él intente descubrirlo. Entonces podemos proponerle un libro, podemos proponerle diversos elementos que asemejen el sonido de la rana. Podemos nosotros mirarnos al espejo, experimentar con nuestra voz, a ver de dónde viene el sonido y si será que las ranas también tienen garganta y si será que también viene el sonido de ahí. Todo esto son conversaciones que se van dando con los niños. Aquí ya el maestro o el adulto que está acompañando ya empieza a organizarse. Entonces ya dice, bueno, el niño tiene dos preguntas, ¿dónde está y de dónde sale el sonido? Entonces, ¿por dónde vamos a empezar nosotros? Primero debemos elegir una de las dos porque no podemos trabajar las dos al tiempo. Y entonces empezamos a proponer juegos, a proponer experiencias desde esa pregunta que elegimos para intentar llegar a la respuesta, para que el niño llegue a la respuesta sin que yo se la dé, sino que él mismo en su experimentación, en su descubrimiento. Eso seguramente no sea en un día. Puede que duremos haciendo experiencias, experimentos, viendo videos, viendo libros, durante varios días, varias semanas, incluso meses, donde esto se va transformando y el niño sigue y sigue botando ideas. Entonces, ¿qué puede pasar? Entonces, ¿qué puede pasar? Que el niño, por ejemplo, eh, bueno, continuó con su experimentación frente al sonido, empezó a indagar sonidos, miró su garganta, entonces puede comprobar la hipótesis, puede pasar que el niño logre llegar a la respuesta de eso que se preguntó inicialmente, de dónde viene el sonido, pero puede que no, puede que surjan nuevas ideas, nuevas hipótesis, entonces, no, es que las ranas tienen, no sé, algo en la garganta que hace que suenen así. O es que no fue la rana, fue otro animal. O sea, aquí pueden surgir nuevas ideas de lo que el niño cree que sucedió, intentando dar respuesta a esa pregunta inicial. Acá nosotros somos los que vamos guiando a través de la experiencia, viendo si transformamos eso que le estamos proponiendo al niño de pronto, o si será que necesita el niño otro tipo de libros, de información, de experimentos, de cosas que podamos hacer en el aula para llegar a dar respuesta a esa hipótesis. Pero entonces lo importante es tener aquí presente que no necesariamente nos vamos a quedar con una única idea o con una única pregunta. Siempre van a ir surgiendo cosas y eso puede ir transformándose. Puede que empecemos por intentar indagar de dónde viene el sonido de la rana y terminemos hablando de la familia de las ranas, de la casa de las ranas, de por qué las ranas aparecen después de la lluvia. O sea, pueden surgir, esto puede transformarse de muchísimas maneras. Entonces debemos estar abiertos a que eso pase, pero siempre nosotros como adultos somos los que vamos llevando como la organización. Entonces nosotros, bueno, surgieron estas ideas, ¿por cuál me voy a ir? Porque no puedo abarcar todo. Entonces, por lo que más le interese o por lo que más conecte con la idea inicial y por ahí vamos andando en esta investigación. Entonces, bueno, ¿qué otras ideas o qué otras hipótesis creen que pueden surgir en los niños mientras están en esa exploración? Ya sabemos que se preguntaron de dónde vienen y de dónde viene el sonido. Y en los juegos y eso les propusimos cosas. ¿Qué otras cosas creen que pueden aparecer? ¿Qué otras ideas saldrían de un niño mientras está explorando sobre las ranas? Por ejemplo, imaginemos que le propusimos al niño, bueno, un día de lluvia, los niños llegaron, está lloviendo, nos pusimos dos capas para la lluvia, botas y nos fuimos a buscar las ranas. Entonces nos fuimos en el barro y estamos caminando, explorando. ¿Y qué pasó? ¿Qué podría pasar con los niños buscando las ranas mientras está lloviendo? Nos dice Kelly Burgos lo que él ya trae de saber, bueno, lo que ya trae del saber previo, que antes ya las había visto. Muy importante eso que dices. Acá no surge todo porque sí, no surge de la nada,
sino que los niños evidentemente traen un saber previo, traen cosas que ya han visto, que han experimentado con sus familias o en la televisión o en cualquier otro contexto. Y esos son aprendizajes, eso no desaparece, sino que ellos lo van conectando con otras cosas que pasan a lo largo de su vida. Y seguramente en estas conversaciones y en estas ideas puede surgir que conecten con eso que ellos ya han vivido. Sí hay saberes previos. Muy bien. También nos dice Victoria, de pronto si la logran tocar, ¿cómo se siente? Temperatura, textura. Ujú, muy bien, sobre la piel de la rana. Muy bien. Esas son las cosas que podrían pasar. Nosotros no nos vamos, o sea, la investigación no siempre va a girar en torno a una misma hipótesis. Va a surgir una, evidentemente, desde donde arrancamos, pero los cambios pueden ser muchísimos porque eso es lo que produce la exploración en los niños, que todo el tiempo esto esté cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, como ven, entonces comprobamos hipótesis, surgen nuevas hipótesis, seguimos experimentando y vamos de nuevo a comprobar hipótesis. Esto sigue y sigue y sigue y puede seguir muchas, muchas veces, puede durar todo el año o puede que a la semana ya se acabó el interés, ya descubrimos, dimos respuesta y ya, se acabó. Entonces, Que de ese tema al explorar en el lodo se interesan por él, también dice. ujú, sí, sí, sí. Además, ¿a qué niño no le gusta jugar bajo la lluvia? Seguramente. Entonces, bueno. Entonces, cuando nosotros como adultos acompañamos todo este proceso en el que el niño está explorando constantemente y preguntándose y respondiendo, va a llegar un punto, siempre llega un punto donde nos pasa y créanme, nos pasa a todos los adultos, ya no sabemos qué más hacer. O sea, ya dimos respuesta a esta y a esta hipótesis, ya nos fuimos por todas las líneas, ya experimentamos, salimos, tocamos la rana, todo pasó. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Ya aquí cerramos, ya aquí se acabó el interés, ¿será que los niños ya no quieren hablar más de las ranas? Entonces todos pasamos por ese punto y es donde nos preguntamos si el proyecto de investigación ha terminado. Entonces para saber si ese proyecto en verdad terminó o no, pues nosotros necesitamos generar nuevos momentos de exploración con los niños, donde, por ejemplo, visitemos fotos, videos, revivamos experiencias que hicimos con ellos para ver si los niños vuelven a conectar con esas ideas, si dicen cosas diferentes o si solo empiezan como, ah, sí, yo ya me acuerdo que las ranas producen el sonido por esto porque ya lo descubrieron, o ya me acuerdo que la piel de las ranas es así, 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 porque son anfibios, porque, bueno, no sé, porque los niños ya descubrieron la respuesta. Entonces puede pasar que los niños simplemente repliquen lo que ya saben y no muestren interés por nada más. O puede ser que cuando nosotros estamos generando esas conversaciones con ellos, rememorando lo que pasó, proponiendo cosas nuevas, surja una nueva hipótesis. Puede pasar, puede que no. Entonces, la idea es que estas nuevas hipótesis que surgen, entonces con los niños podamos volver y hacer todo este ciclo, volver a experimentar, volver a comprobar la hipótesis, hasta que llegue el punto en que digamos, no, ya no hay más que investigar, ya los niños han cerrado este proceso, ya no les interesa nada más de la rana y damos cierre a nuestra investigación. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que siempre que nosotros promovamos la investigación con los niños, vayamos ahí, tratemos de llevarlos lo más cerca posible a eso que les interesa. Entonces, ¿a qué me refiero? Si los niños están interesados, por ejemplo, en cómo es que hacen las construcciones de los edificios, miremos si hay la posibilidad de que podamos ir con ellos a ver cómo es que construyen o a que vaya un ingeniero y nos cuente un poco cómo se hace ese proceso, a ver videos, a buscar en libros, a que los niños exploren con los materiales de la construcción. Si estamos hablando de la rana, entonces a que los niños puedan ir al lodo, a que puedan ir a buscarlas, a que ellos mismos puedan plasmarlas. Por ejemplo, si estamos hablando de que lograron tocar una, como nos contaban ahí en el chat, y entonces cómo sentían la piel. Entonces, ¿qué pasa si yo al otro día les propongo, por ejemplo, diferentes texturas con telas, con tierra, con cosas que encuentren en el entorno? Y les tapo los ojos a los niños y los invito a tocar, a ver ellos qué creen o cuál de esas sensaciones creen que se parece más a la piel de la rana. Por ejemplo, esa podría ser una experiencia muy cercana
que no necesitamos tener la rana todo el tiempo ahí para estarla tocando, pero sí que podemos ayudar a los niños a que puedan experimentar esa sensación, a encontrar asociaciones con lo que tienen a la mano. Siempre desde esas ideas que surjan de ellos. La idea de la investigación es que nosotros, como decíamos, exaltemos su voz. Más que la voz del adulto, acá no estamos tratando, si nosotros, porque sería muy sencillo, que el niño diga, ay, ¿qué suena? Y yo le diga, ah, es una rana porque ayer llovió, entonces debe haber una rana por ahí. Ahí acabó la investigación, porque yo ya le estoy dando la respuesta, no le estoy dando la posibilidad de que él mismo lo descubra. Entonces, siempre reconocer la voz, siempre llevarlo a él, hacer lo que se pregunte todo el tiempo que él se cuestione. Si él te hace una pregunta, tú le respondes con otra pregunta o le respondes con una idea. Entonces, si él pregunta, ¿por qué la piel de la rana será tan fría? Entonces tú le puedes decir, ¿tú por qué lo crees? ¿Por qué crees que será tan fría la piel de la rana? ¿Será que todas las ranas tienen la piel fría? Ahí yo no le estoy dando una respuesta, sino que lo estoy llevando a que él analice y él vuelva y se pregunte por otra cosa y él intente dar respuesta desde desde su imaginación. Entonces, todo el tiempo que él esté como en esa constante cuestionamiento, en ese constante cuestionamiento. Eso es lo que hace que la investigación sea posible. Si nosotros le permitimos explorar, lo llevamos a que él se acerque desde las ideas que tenga a esos momentos, a responder esas preguntas, vamos a permitir que la investigación se dé. Entonces, acá sí es bien importante que nosotros como adultos no damos una respuesta, porque cuando damos la respuesta, pues evidentemente satisfacemos esa necesidad del niño de responder a eso que se preguntó, pero no estamos permitiendo que la investigación se dé, que es lo que más aprendizajes genera. Porque si yo le doy la respuesta, pues bueno, generó el aprendizaje de que eso era una rana y que salió porque llovió, pero si yo le permito que investigue, él va a descubrir otro montón de cosas que con nuestra respuesta no lo hubiera hecho. Sí, estoy leyendo acá. Toda la exploración puede ser llevada a una investigación o se tiene límites en ese aspecto. Entonces, para que la exploración se convierta, muy interesante esa pregunta, para que la exploración se convierta en una investigación es porque hay un interés. Porque puede que un niño explore, porque un niño un día está explorando la tierra y al otro día está explorando el agua y al otro día está explorando el pasto y al otro día está explorando los colores y son exploraciones totalmente distintas y está bien. Cuando vas a hacer una investigación es porque hay un interés constante. Entonces, puede pasar, digamos que la investigación puede ser llevada a cabo con los niños de 3 años en adelante, pero no significa que con los niños menores de 3 años no se pueda llevar. Lo que pasa es que los niños de 3 años en adelante tienen la habilidad comunicativa mucho más desarrollada, ¿no? Nos pueden expresar sus ideas con más facilidad. Entonces, seguramente un niño, si ve una mariquita, entonces va a preguntar, ¿y por qué es la mariquita? ¿Y por qué tiene alas? ¿Y por qué es roja? ¿Y por qué tiene puntos? ¿Y dónde está la mariquita? ¿Y será que se ha ido? Y entonces ahí nosotros decimos, ah, bueno, le interesa la mariquita porque es que está que me habla y me habla de eso desde hace varios días. Pero si tenemos niños menores de 3 años, que su lenguaje está como en todo ese proceso de enriquecimiento, eh, es mucho más complejo ese proceso de ver cuál es su interés. Claro que es posible identificar un interés en los bebés y en los más pequeños, pero requiere de un adulto que esté ahí muy observador, muy concentrado en ese lenguaje corporal de los niños más pequeños. Entonces sí ha surgido experiencias o proyectos con bebés, por ejemplo, sobre el interés por el agua, que es un interés que es muy común en los niños, pero cuando es muy fuerte, pues uno puede seguirlo explorando. Intereses, por ejemplo, por el movimiento, los niños que están empezando a gatear, a caminar, entonces surgen proyectos sobre esos múltiples lugares a los que se puede llegar con el cuerpo. Pero esto es porque está el maestro ahí dando esa voz a ese niño que aún no puede expresarlo en palabras, sino que lo expresa con su cuerpo. Entonces, respondiendo y volviendo a la pregunta,
La exploración, sabemos que sigue siendo exploración cuando el niño no muestra un interés por algo en particular. Está explorando, está aprendiendo, porque en la exploración también se generan aprendizajes, pero al otro día vuelve y explora otra cosa y no muestra un interés por algo constante. Cuando se convierte en investigaciones, cuando hay un interés, cuando yo veo que algo está llamando su atención. Entonces, por ejemplo, y esto es una anécdota personal, pero se las comparto. Yo tengo un bebé de 6 meses y desde que está muy, muy pequeño, yo me he dado cuenta que siempre que yo apago la luz y enciendo una linterna, él siempre sigue las sombras por la habitación, siempre. Eso es algo que ha hecho constantemente. Y en el día puede explorar cualquier otra cosa, cualquier otro juguete, cualquier otro momento, pero si hay una sombra, él la voltea a mirar. Si hay una luz, así sea la luz del sol entrando en la tarde por la ventana, él mira hacia dónde va la luz y las sombras que hay. Entonces ahí yo he descubierto que a él le causa interés las sombras, ese juego de la luz y las sombras. Pero es porque yo lo he visto constantemente y todos los días y que aunque él no me habla, yo veo que eso le causa interés. Acá dice, los niños les gusta divertirse cuando llueve, con la lluvia. Sí, eso es, creo que es de las cosas que más disfrutan los niños mojarse. Pero entonces acá es importante en este punto, y ya para cerrar un poquito lo de la investigación, hay intereses. Hay intereses, no. Hay juegos de los niños que son constantes, no porque sean un interés, sino porque hacen parte de su desarrollo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con un niño o con un niño que se encuentra en la etapa oral, que son los menores de 1 año, casi hasta el 1 año y medio, seguramente todo el tiempo va a estar llevándose los objetos a la boca. No porque eso sea algo que le cause un interés especial, sino porque hace parte de su desarrollo, el reconocer el mundo a través de la boca. O, por ejemplo, si estoy con niños de 2 años, entonces el niño constantemente juega a la cocina, a cocinar, a hacer preparaciones, a servirle el platico al muñeco, al compañero, a la maestra. Eso hace parte de su desarrollo, el juego simbólico, que es donde representa lo que ve constantemente. Si ya entonces es que en ese juego simbólico, por ejemplo, haciendo el ejemplo con el niño de 2 años, entonces el niño no solo cocina, sino que también se pone disfraces, sino que también lleva el bebé al colegio, sino que también se van de paseo, todo eso es juego simbólico. Pero entonces, si el niño está siempre jugando a la cocina, siempre, siempre está jugando a la cocina, y entonces dice que hay recetas, y entonces un día se trajo un poco de arena del parque y dijo que eso era arroz, y entonces al otro día trajo de la casa un tarrito de agua y dijo que eso era aceite, entonces ahí ya hay un interés por la cocina, por las preparaciones, por las recetas. Pero entonces esto es una observación ahí muy puntual que yo estoy viendo todos los días. Esto no es algo que se identifique en un día, sino que pueden pasar varios días, semanas en que yo estoy ahí observe, observe, observe hasta que descubro qué es lo que le interesa. Puede que haya un interés en común, que hayan varios niños hablando sobre una misma cosa, o puede que sea solo de un niño. Y si es solo de un niño y yo lo voy a hacer en el aula, o sea, yo quiero hacer una investigación en el aula, lo que puedo hacer es que este niño le cuente a sus compañeros sobre eso que le interesa. Si yo veo que el interés puede mostrarse en todos, o sea, que a todos les interesa lo mismo, entonces seguro yo lo puedo desarrollar y si no, pues será solo con ese niño. Pero entonces ahí es importante entonces diferenciar lo que hace parte de su desarrollo, lo que es normal y lo que no es que sea normal, sino lo que específicamente muestra un interés. Entonces, hasta ahí yo sé, es mucha información, pero no sé si de pronto con los ejemplos y todo eh, he sido clara, si tienen alguna duda, pregunta sobre esta parte de la investigación. Luisa María Rincón, ¿nos vas a decir algo? Si tienes la mano levantada. Sí, señora, buenas tardes. Buenas tardes.
Yo quisiera preguntar en referencia, digamos, en los jardines infantiles CDI, generalmente se hace un proyecto, digamos, en este momento por bienestar mensual, ¿sí? Entonces mencionaban de que, por ejemplo, yo un día, de acuerdo al interés de los niños, puedo trabajar diferentes cosas. Digamos, por ejemplo, si los niños mostraron interés hoy por los insectos, puedo trabajar los insectos, pero digamos, si se interesan también, digamos, por una flor o por algo que esté muy diferente, que no haga parte de ese proyecto, no sería malo hacerlo, porque a veces en las instituciones le dicen a uno que tiene que llevar como un conducto de, o sea, como llevar como una misma temática, pero a mí me parece que eso sería como algo más escolarizado, no sé. Ujú, y en eso tienes razón, Luisa, y es que, eh, claro, aquí esto es otro tema. Cuando nosotros hablamos de que nosotros, obviamente, donde laboremos, debemos cumplir con una serie de requisitos. Y de pronto nos dicen eso, ¿no? Este mes o este año tú debes trabajar un proyecto sobre los insectos. Ahí estamos hablando de un aprendizaje basado en proyectos, que esa también es, digamos, otra de las metodologías que se trabajan con los niños en primera infancia y que habla sobre cuando nosotros como adultos proponemos el tema. El niño también aprende, evidentemente. El niño puede aprender sobre ese tema que yo le estoy proponiendo y sobre las experiencias y generar hipótesis y preguntas, pero la diferencia con la investigación es que no surgió el interés de él. Pero evidentemente, Luisa, lo que tú comentas es una buena alternativa y es bueno. A mí me dicen que tiene que ser sobre los insectos, pero no me dicen cuál insecto. Entonces yo puedo empezar a proponer experiencias con los niños, ir a buscar al parque, podemos generar conversaciones, a ver cuál insecto le interesa. Entonces ahí yo ya le estoy aunque yo pues estoy cumpliendo con los requisitos que me solicitan, yo también estoy permitiendo al niño que sea él quien elija qué es lo que quiere investigar, porque puede que el tema sea los insectos, pero nuestra investigación se va a basar en la casa de las lombrices, porque es que eso es lo que le interesó al niño, no en sí la lombriz, sino la casa de la lombriz. Y sigue siendo el tema de los insectos, solo que ya mucho más aterrizado a lo que el niño pues le interesa. Entonces sí, está muy bien esa propuesta, claro, adaptémonos también a nuestra realidad, a nuestro contexto, a lo que a los niños les interesa, quienes estén cerca al mar, si les interesa algo sobre el mar, siempre a lo que nosotros tenemos a nuestra disposición, a responder a donde laboramos, pero intentemos de alguna manera llevar al niño a que sea él quien descubra qué quiere investigar. Y ya a partir de ahí nosotros arrancamos y le empezamos a proponer cosas y a conversar con él para ayudarlo a llegar a esa investigación. Eh, Aquí tiene alguien más la mano levantada. Sí, yo. Gloria, tú. Yo quería preguntarte si todos los, o sea, ¿cómo deben acabar los proyectos? ¿Deben tener producto o no? Digamos, esas investigaciones, todas esas cosas que surgen, ¿debe haber un producto visual? Algo Pues es que en realidad, para resolver tu duda, los productos surgen todo el tiempo, porque un día puedes estar investigando sobre la casa de la lombriz y entonces los niños crean su casa de la lombriz y traen tierra y la humedecen, pero al otro día entonces están investigando cómo las lombrices crean túneles, entonces meten tubos, entonces como que no es un producto en sí, sino que todo el tiempo el niño está haciendo creaciones con lo que nosotros le proponemos. Tanto si le proponemos un lápiz con una hoja, como si le damos pintura, como si le damos arena y linternas, como si nosotros, o sea, todo con lo que nosotros le proponemos permite que el niño cree todo el tiempo está creando. Lo que nosotros sí podemos hacer, y esto me lleva a un tema muy transversal que hablamos en nuestro diplomado, es documentar. Cuando nosotros documentamos, es decir, cuando
Tomamos fotografías, tomamos videos, grabamos la voz de los niños, guardamos sus producciones, lo que se puede guardar, porque hay cosas que los niños hacen que es muy difícil guardarlas porque se van dañando con el tiempo, pero lo que nosotros sí podemos hacer es tomarle una foto a esa producción para conservarla. Todo ese conglomerado de cosas que nosotros documentamos de las conversaciones de los niños, del análisis pedagógico que nosotros hacemos sobre cómo está aprendiendo, va a ser finalmente nuestro producto, pero ese es un producto del adulto, más que del niño, es como yo evidencio cómo ese proceso de aprendizaje que se dio en el niño durante toda la investigación. Pueden surgir muchos productos, puede que el niño haga muchas creaciones y ya digamos que responde a digamos que a nuestra labor y a nuestro interés y nosotros conservamos todas esas producciones, se las entregamos a los niños, o si los niños se las llevan a la casa o se conservan en el jardín, o si nosotros, pero bueno, digamos que el producto que sí queda de nuestra parte es la documentación general de todo el proyecto donde yo exalto la voz de los niños, cuáles fueron las hipótesis, pongo esas fotos de esas experiencias o esas creaciones más importantes que se dieron. Esa sería nuestro producto, nuestra cartilla de documentación. Pero ya como tal de los niños, sí, las producciones son múltiples, pueden surgir muchísimas porque eso depende de lo que ellos vayan diciendo y lo que nosotros le vayamos proponiendo. ¿Hay alguien más con la mano levantada? Camino. Es que eso sí no lo puedo ver. En el momento no. Listo. Solamente nos habían dicho cómo a los niños les gusta divertirse con la lluvia, es decir, cuando llueve. Y, bueno, esa pregunta ya la había respondido. No, hasta el momento no veo ninguna manito levantada. Listo. Voy a continuar, pero si surge alguna pregunta aquí, la podemos resolver. Entonces, ahora sí voy a hablar un poco de nuestro diplomado para dar un poco de cierre y el por qué estamos hablando de esto. A finales del año anterior, no, bueno, como en octubre del año anterior, lanzamos el diplomado del aprendizaje desde los proyectos de investigación en la primera infancia. Fue un diplomado pensado precisamente para profundizar en cómo es que se da la investigación en la primera infancia. Todo eso que yo les conté anteriormente da cuenta un poco de cómo es que es este diplomado. Voy a ingresar para mostrarles un poco. Ese diplomado consta de 120 horas, tiene 12 cursos, es totalmente virtual, se desarrolla en cualquier momento. Esto es cuando ustedes tengan tiempo, 7 días de la semana, 24 horas al día. Y acá entonces, por ejemplo, encontramos cuál es el mapa de este diplomado, cuál es el mapa de navegación o el mapa de nuestra ruta de estudio. Entonces, tenemos 4 módulos, cada módulo tiene cierta cantidad de cursos y acá hablamos sobre el aprendizaje basado en proyectos porque también hacemos la diferencia en los dos conceptos, el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, y la investigación en la primera infancia. Hablamos del rol del adulto, de cómo es que se construye el aprendizaje desde la investigación. Hablamos de la documentación, de por qué es importante, de cómo se identifican los intereses en los niños, porque esto es un tema que es complejo. No es imposible, pero no es algo tan fácil, requiere de una observación muy, muy profunda del maestro. De la importancia de la voz del niño, de cómo la exaltamos, de cómo es que ahí surgen esas hipótesis. Ya acá temas mucho más puntuales de cómo yo como maestro me proyecto, creo el mapa conceptual con los niños, esto cómo se conecta con las planeaciones que yo les propongo. Luego ya en el módulo 3, entonces hablamos de la experimentación y el descubrimiento, de por qué es importante el trabajo por pequeños grupos, de cómo esto influye en la investigación, del arte, de cómo el arte cobra importancia dentro de esta investigación, de que en la medida en que yo le propongo al niño, es decir, si yo le propongo al niño una experiencia con lápiz y papel, él me va a hacer su creación con lápiz y papel porque es lo que yo le estoy proponiendo. Y ahí, claro, ahí por supuesto él está aprendiendo y él está siendo creativo,
Pero cuando yo transformo ese material, entonces, ¿qué pasa si yo hoy no le propongo un lápiz y un papel, sino que yo le estoy proponiendo un juego de luces, que yo traigo un video bean y pongo unos sonidos? Por ejemplo, pongo sonidos de las ranas en el aula y entonces empiezan a pasar imágenes de ranas. Entonces, esas experiencias no están haciendo que el niño dibuje ni cree algo, pero sí están generando aprendizajes. Y eso es porque es un lenguaje del arte diferente. Entonces ahí hablamos del arte, de las herramientas pedagógicas o los dispositivos de juego que hablábamos en la exploración de eso, por qué se menciona, por qué es importante, cómo es que cobran importancia en la investigación. Y ya en el último módulo entonces habla del cierre del proyecto. ¿Cómo se cierra un proyecto de investigación? ¿Cómo sé que el proyecto terminó? Hablamos de la cartilla de documentación, que era lo que le comentaba a Victoria, de cómo se realiza ese proceso, de por qué es importante. Entonces, todo esto, hacia muy grandes rasgos, es lo que se aborda en este diplomado. Pues el diplomado funciona, creo que los que están aquí seguramente han navegado algunos de nuestros cursos gratuitos o pagos, cualquier curso, funcionan exactamente igual, con documentos, con videos, con talleres, pero siempre como invitando al autoaprendizaje. Entonces, este diplomado está en la red, tiene un costo de 1.000.000 de pesos, pero en este momento estamos con toda la oferta de los 15 años de IoT y el cumpleaños número 2 de la red, en el que estamos en 2x1 en los diplomados, porque tenemos 2 diplomados en este momento. Y bueno, eso era como para contarles un poco sobre este diplomado. Ahí se profundiza mucho más lo que yo les conté hoy. Y ya, bueno, hasta ahí no sé si hayan más preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. Pueden levantar la mano o escribir por el chat si lo desean. De pronto, si tienen dudas con respecto a la navegabilidad de algún curso, también nos pueden preguntar por el chat o, como decía Clau, levantar la mano. Pueden abrir sus micrófonos. Este espacio realmente es para también como que resolverles todas las dudas e inquietudes que tengan en el momento. También les voy a compartir por chat el celular de nuestra línea de soporte en caso de que necesiten de pronto habilitar algún intento o tengan alguna duda y pues por interno, por la parte interna les puedo colaborar. Bueno, creo que igual acá estamos, pero creo que hasta ahí no ha surgido más preguntas o dudas. Esperamos que este espacio de verdad haya llenado de riqueza todos esos procesos que llevan a cabo en las aulas o con sus hijos en casa. Si de pronto tienen alguna pregunta, quisieran profundizar en algún tema de los que se hablaron hoy, también nos pueden escribir por el chat y asimismo nosotros planearemos nuestros Creciendo y Tertuleando con la Red con temas específicos de lo que les gustaría que charláramos. Y con gusto, Kelly, Victoria. Esperamos entonces que tengan una bella tarde. Muchas gracias.